Bien, muy buenas tardes para todos. Damos inicio a este segundo encuentro de CIPAS. ¿Sí? Recuerde que este es un segundo CIPA. Estamos trabajando la tarea 1 de electromagnetismo. Entonces, como les había comentado hace un momento, la idea es hacer pues CIPAs cortos para que ustedes también la grabación les quede corta y puedan revisarla. Si usted no puede asistir, por favor le pido que revise la grabación porque aquí se dan aspectos, además de las asesorías o del abordaje temático y de los ejercicios, también se hablan de algunos aspectos que me he dado cuenta en la entrega de los avances de algunos estudiantes. Entonces, sí es importante, si usted no asiste, por favor, mirar. Miren que hay varias cosas que ya las mencioné en el CIPA 1, sin embargo, cuando me envían avances, no lo tienen en cuenta porque vuelven y repiten lo mismo, porque cometen el mismo error. Entonces, sí les pido por favor que revisen las grabaciones pues sería mucho mejor la asistencia. Miren que la asistencia es muy poca, solamente 4 estudiantes de 165 que tengo. Me dijeron que los sábados no podía, que los haga en día de semana. Estoy haciendo día de semana después de las 6:30, pero tampoco. Entonces, no sé, voy a hacer otro CIPA creo que mañana para ya completar la temática de la tarea 1, porque ya la próxima semana se cierra. Entonces, la idea es pues que usted ya la complete, la tarea es corta, pero hay que dedicarle un poco de tiempo. Entonces, creo que mañana, ahora revisamos, hago el otro CIPA. Pero bueno, hoy cuando envíe pues, el link de grabación, sí voy pues, a solicitar que por favor ingresen porque pues para esto es, ¿no? Recuerden que les he comentado que el director da unas webconferencias muy buenas. Él habla acerca de toda la parte teórica, da ejercicios, entonces, bueno, no se trata de repetir, yo voy a tratar de enfatizar en algunas cosas, en ejercicios, mirarlos de la guía, como para orientarlos un poco más con respecto a lo que ustedes tienen que entregar. ¿Listo? Eso es pues me parece lo más importante, porque la teoría mucha ya la da él. Entonces también los invito a mirar esas webconferencias. Hay grabaciones, el director siempre las deja en el foro y yo también las envío por interno en la plataforma. Creo que también lo hice por correo. Entonces la idea es que entren al canal de YouTube, miren las grabaciones de las webconferencias y en el canal de YouTube también miran estos encuentros de CIPA. Bien, si tienen alguna pregunta, no hay problema, la pueden hacer porque el micrófono está habilitado. Entonces voy a compartir pantalla para empezar nuestra tutoría hoy. Bueno, ahí están compartiendo pantalla. Si lo escuchan, sí, perdón, si lo miran la pantalla. Listo, Steven, muchas gracias. Bien, entonces, como les decía, este es el CIPA 2, nuevamente de la tarea 1, seguimos trabajando en eso, en un tema que se llama Fundamentos del campo electrostático. Entonces, siempre que empieza un CIPA, yo abordo varios aspectos relacionados con sugerencias, ¿sí? Con recomendaciones que tengo para que usted pueda, pues, llevar un proceso académico muy, muy bueno. Entonces, nuevamente, generalidades del curso, algunas ya las mencioné, pero las repito un poco rápido. Entonces, recuerden el componente práctico, ¿sí? Que tiene el curso. Varios me han escrito diciendo que se les cruza, que no pueden. Muchachos, el componente práctico es presencial, obligatorio, ¿sí? Muchos me dicen que por favor que le ayude a hacer cambio. Yo no tengo ahí digamos, no puedo hacer nada al respecto porque eso no tiene nada que ver con el curso teórico. Lo único que le digo o que le sugiero cuando me escriben es que se comuniquen directamente con la sede donde hicieron su inscripción, les comenten la situación y les pidan el favor sobre el cambio.
Pero muchachos, yo no puedo hacer nada, no los puedo ayudar en ese aspecto, ¿listo? Recuerde que el componente práctico es bien importante y tiene 125 puntos. La tarea inicial, que es la tarea cero, miren que fue del 21 de agosto al 3 de septiembre, fue un tiempo muy limitado. Sin embargo, hubo algunos estudiantes que me escribieron que tuvieron problemas y todo, y bueno, también de otros tutores, por lo tanto, el director dio un plazo adicional que se cerró el día de ayer, 22 de septiembre. Sin embargo, anoche, bueno, como tipo 6 de la tarde, revisé aquí faltaban como 10 estudiantes que no habían presentado, entonces yo envié correos, envié mensajes por plataforma y ayer a las 6 de la tarde los mismos 10 estudiantes no habían enviado la tarea, algunos ni siquiera habían ingresado al curso. Entonces, por favor, si les pido un poquito pues más de compromiso con el curso, listo, porque pues miren que las tareas realmente no son complicadas, pero sí hay que dedicarle algo de tiempo y si usted se inscribe en un curso virtual, entonces sí pido pues un poco de compromiso, ¿listo? Ayer se cerró, pues ya los que ya la entregaron, recuerden que son 25 puntos. Incluso envié mensaje a los que no aprobaron esa tarea, que son, o sea, la aprobaron los mayores a 15 puntos. A los que no aprobaron, envié el mensaje para que darles digamos, la opción de repetirle, sin embargo, nadie lo había hecho. Entonces, pues ahí un poco complicado, pues me queda. ¿Listo? Yo, pues el director y como tutores estamos pues como intentando ayudarlo a todos los estudiantes, pero pues también tiene que poner un poquito de su parte en eso. Recuerde que esa tarea tenía 25 puntos. Le repito, estamos en el momento intermedio, que es la tarea uno, la que estamos trabajando y cierra el 4 de octubre, es decir, la próxima semana, y tiene 85 puntos. Mire que los 125 puntos más los 85 puntos ya van 210, más los 25, 235 puntos. Entonces, mire que si usted no presenta estas tareas, pues realmente es muy complicado que usted pase la materia. Me parece que esta es de las tareas que tienen más puntos, la tarea uno. Entonces, sí le pido pues que se ponga pilas a entregarla. No se va a demorar, pero repito, tiene que dedicarle un tiempo. Recuerde que en el foro que está habilitado desde el mismo 4, sí, desde el mismo 4 de septiembre. Usted puede enviar avances, sí, yo hago la retroalimentación respectiva, pero la idea es que utilicemos el foro principalmente para dudas e inquietudes, sí, si usted tiene alguna duda que me la haga saber por ahí, si hay un estudiante que usted le puede responder la duda, sería muy bueno. El foro realmente es para interactuar de esa manera. Lo que pasa es que yo entiendo que están acostumbrados a otro tipo de manejo del foro. Sin embargo, mi invitación es esta, que también utilicemos el foro de esa manera. También lo mencioné en la clase pasada. Recordemos que en la guía de actividades y rúbrica de evaluación aparece la rúbrica, como ahí lo dice al final, de cómo se va a evaluar esta tarea uno. Bien, la comunicación. Recuerde que nosotros tenemos la plataforma Teams o correo institucional. ¿Por qué señalé con rojo la plataforma? Para solicitarle que intenten lo posible escribirme por la plataforma, ¿sí? Yo diariamente estoy pendiente de la plataforma. No sé por qué a veces el Teams no me llegan notificaciones, entonces a veces no me doy cuenta de los mensajes en Teams, entonces no respondo, es por eso, no me doy cuenta. El correo institucional también estoy pendiente a diario de revisar los correos. Lo que pasa es que en el correo institucional llegan muchísimos. En cambio, en la plataforma solo son ustedes, a veces son dudas puntuales. Entonces, me parece el medio más eficiente la plataforma. No quiero decir que los otros no lo usemos, hay que usarlos también, pero mi recomendación es en lo posible, escríbame por la plataforma y créame que yo estoy muy pendiente de responder todas sus dudas. Si es posible, también escriba el número, el grupo, porque a veces me hacen preguntas. eh, no sé, en este momento no se me ocurre, pero a mí me queda más fácil si usted me dice, mire, soy del grupo, bueno, no sé, del grupo 14, entonces por favor, esta es mi inquietud y yo con mucho gusto pues agilizo su respuesta. ¿Listo?
Otra cosa que les recuerdo, que ya lo dije, es que la introducción, el video, las conclusiones, yo las reviso en la entrega. Hay algunos que me han enviado avances y me dicen, profe, le envío el link del video. Recuerde primero que el link del video debe ser un link de YouTube, preferiblemente y con los permisos para que yo pueda acceder libremente, pero eso se revisa el día de la entrega. Bueno, eso también lo mencioné. Recuerde no duplicar los mensajes. Si usted ya lo envía por plataforma, espere la respuesta. Por Teams, espere la respuesta o por correo institucional. Hubo un estudiante que yo me demoré un poco en Teams, por lo que yo le decía que a veces no me aparece o hay varios mensajes en Teams y se me pasa. Y él o sea, me hizo una pregunta y me demoré un poco. Él me volvió a escribir, profe, estoy a la espera de su respuesta. Entonces ya le respondí, pero a veces es por eso. ¿Listo? Recuerde que mi horario de atención son los lunes y jueves de 6 a 8. Eso no quiere decir que es el único día que yo atiendo. Como les digo, en la plataforma yo la reviso a diario. Rara vez se me pasa un día de no revisar o si hay muchísimo mensaje, pues de pronto usted no le contestó al siguiente día o depende de la hora que me escriba. Sin embargo, ese es pues el horario que yo intento estar ahí como conectada para que usted de pronto en el Teams me escriba y yo estoy ahí pendiente de estarlo abriendo porque le digo que a veces no sé por qué no me llegan las notificaciones. Lo que les decía al inicio, la foto de Teams, correo institucional y plataforma, por favor hay que hacerlo. La segunda web conferencia, que fue el día miércoles, ya el director la subió a YouTube. Él envió en cada foro el link, ¿sí? Sin embargo, recuerden que todas las grabaciones aparecen en el canal de YouTube de él. Entonces, les pido por favor que ingresen a esa web conferencia y, y la miren porque el profesor aborda varias varios conceptos teóricos muy buenos que incluso pues ya veo innecesario a veces repetirlos y volver a dar toda la misma web conferencia acá. Quiero pues que estas cipas sean un poco más cortos y enfocándome directamente en la tarea, pues de eso se trata. Bien. Eso era en general del curso, siempre voy a mencionar cosas así al inicio del CIPA y también aspectos como estos ya enfocados en la tarea 1. Primero recordemos usar la plantilla enviada. Recuerde que el nombre de la plantilla debe ser T1, que es la tarea 1, 201, 424, el código del curso y nombres y apellidos, Bernardo Pérez o Bernardo Pérez Padilla, como usted quiera. Si quiere poner los dos, sería muy bueno, los dos nombres como quiera. Yo prefiero que sí me coloque los nombres completos porque a veces, como hay tanto estudiante, pues obviamente es muy probable que se pueda repetir. ¿Listo? Recuerde que a este punto hay estudiantes que aún no han escogido la letra del ejercicio a desarrollar, ya he enviado mensajes por plataforma, he enviado en cada foro y aún así no han escogido la letra. Por favor, no dejemos para el final porque al final ya me queda difícil hacer retroalimentaciones. Me pasó el periodo pasado que los estudiantes dejaban todo para última hora, para el último fin de semana o un día o dos antes de la entrega y yo ya no alcanzaba a revisar, a hacer retroalimentaciones. Entonces, es muy probable que pase eso y no hay que dejar las tareas para el final. Por lo tanto, le solicito por favor que escoja urgente la letra si no lo ha hecho. ¿Listo? De manera que usted pueda escribirla en el foro revisando que no se repita con las de sus compañeros. Hay grupos que ya tienen todos los estudiantes escogida la letra, otros que ninguno, otros solo uno. Entonces, por favor, estemos atentos a eso. A veces hay grupos que 4 estudiantes escogen la letra y otro estudiante no la escoge, entonces yo me anticipo un poco y le digo, mira, bueno, no sé, Bernardo Pérez, por ejemplo, le digo, mira, en vista de que todos los estudiantes ya escogieron la letra, la única que queda disponible es la letra, bueno, la que sea, y es la que te corresponde trabajar. Entonces, a veces me adelanto a eso. Bueno, es porque pues se demoró en escoger y ya no tuvo la opción. Recuerde que el ejercicio es el mismo, realmente lo que cambia es el valor, entonces no veo dificultad en escoger cualquier letra.
El video, repito, debe ser un enlace preferiblemente de YouTube y con permisos, muchachos, con permisos para que no tenga problema en el momento de que esté calificando, que me aparezca que no está o que toca permiso para acceder y en ese momento enviarle la solicitud me queda difícil porque yo empiezo a calificar rápido, ¿listo? Recordemos que es obligatorio el uso del editor de ecuaciones y principalmente este va a hacer que yo tenga un orden, ¿sí? En mi entrega, ¿sí? Que entregue todo de forma ordenada. Ojo con el uso de la inteligencia artificial. Lo he mirado muchísimo en el primer punto 1B, donde pregunta la diferencia entre el campo y el potencial eléctrico. Muchísimo me he dado cuenta que usan la inteligencia artificial, muchísimo. A muchos les he enviado cuando me envían la retroalimentación, les he escrito que por favor que reescriban, sí, que escriban algo más corto, más entendible, porque a veces escriben muchísimo, entonces uno no comprende ahí quién es el que escribe. Entonces yo prefiero que algo con sus palabras. Incluso el tutor, perdón, el director en la webconferencia dio la respuesta. Entonces solamente es ponerle un poquito de atención a la webconferencia y puede escribir lo mismo que el director dice, ¿vale? Y finalmente, PET para simulaciones gratuitas es algo que estamos utilizando. En el CIPA anterior yo les dije que para hoy les iba a traer un ejercicio con unos datos muy similares porque en el CIPA anterior yo tomé unos datos como aleatorios para la carga, para la distancia y cuando miré en la simulación pues aparecía otro tipo de valores muy pequeños. Entonces mejor traje hoy un ejercicio muy similar. Bien, entonces eso es algo también que lo dice la guía, ¿sí? Sin embargo, hay estudiantes que no lo han hecho. Recuerde que en la calificación yo lo voy a tener en cuenta, que cada punto tenga una imagen de la calculadora donde se muestren los cálculos, ¿sí? La calculadora puede ser pues una calculadora científica virtual, a veces lo usan así o como usted quiera, pero debe mostrar la imagen que se note muy claramente. Bueno, otra cosa que he evidenciado es que muchos utilizan, por ejemplo, en el punto 1A me pide calcular la fuerza eléctrica, que es algo que vamos a retomar hoy. Y mire que la ecuación obviamente la tiene bien, porque usted la puede ver en la teoría, incluso los datos están muy bien, pero el resultado no. Eso me dice que están utilizando mal la calculadora, quizás no están utilizando los paréntesis, ¿sí? Entonces hay varios aspectos cuando usted escribe en la calculadora debe darse a entender muy bien, debe darle la información correcta a la calculadora con los paréntesis correctos, porque si usted escribe a veces los estudiantes acostumbran a escribir todo de una vez en la calculadora, toda la operación, entonces la calculadora quizás no entiende esa parte porque ya necesita que usted de forma ordenada le coloque paréntesis. Recuerde que las operaciones tienen un orden, suma o resta, multiplicación o división. Primero hace la operación de multiplicación, luego suma o resta. Entonces debe colocar paréntesis, esa es mi sugerencia, porque he visto muchísimos errores en el resultado, no en la ecuación como tal, sino ya en el resultado. Me voy a adelantar un poco y lo voy a mencionar porque hay estudiantes que ya me han enviado incluso todo el documento, otros que están adelantándose incluso al CIPA. Pero de una vez les digo esto, en el punto 3A es importante que usted coloque una foto de la tabla donde obtuvo el valor de la constante eléctrica. La puede tomar del libro, ¿sí? Yo no me acuerdo si les compartí una tabla o si no las que yo se las puedo compartir. O si no, la del libro, pero es importante que usted coloque la tabla, porque a veces esos valores de las constantes dieléctricas varían un poco, entonces usted me coloca un valor de 5 o de 5,5, de 5,8, de 6,3, de 6,5, de 6,8, etcétera.
Y entonces yo no sé de dónde usted obtuvo ese valor. Es necesario que usted coloque la foto de la tabla, ¿listo? Y lo mismo en el punto 4A, como una sugerencia, una foto del simulador. ¿Por qué? Porque necesito corroborar que usted tome bien el área de las placas del capacitor. ¿Listo? Esto me adelanto un poco para los estudiantes que ya están en esta parte del capacitor. Yo creo que hoy vamos a mirar lo correspondiente a la parte del segundo punto y la parte, me parece, sí, la parte del campo y potencial para que mañana veamos, mañana o pasado, el día que hagamos el CIPA, veamos lo de capacitancia, que sería lo último ya para terminar. Bueno, bien, ¿hasta ahí hay alguna pregunta o todo está claro? Hasta el momento todo claro. Muchas gracias, Dubán. Bueno, listo, Jorge. También muchas gracias. Bien. Recuerden, ya que veo un poquito otros estudiantes conectados, que es obligatorio hacer la inscripción en el CIPA. En la plataforma a usted le aparece CIPA 2, tarea 1, electromagnetismo, Marilyn Ortega, inscribirse. Entonces usted debe inscribirse. Lo puede hacer en este momento si no lo ha hecho. ¿Listo? Bien, continuemos entonces. Entonces, como les había comentado, voy a explicarles un ejercicio, un ejemplo con datos muy similares a los que ustedes tienen que presentar en la tarea para que se nos facilite el uso de la herramienta PET. Entonces, ¿qué nos dice este ejemplo? Una carga de 5E. Recuerde que E es la carga del electrón, que es 1.6 por 10 a la menos 19 Coulomb, ¿sí? Entonces, cuando me dice 5E, yo entiendo que el 5 va a ir multiplicado por esa carga E. Y dice que esa carga se encuentra a 25 por 10 a la menos 12 metros de distancia de otra carga de valor 2E. Entonces, aquí nuevamente me dice que el 2 va a ir multiplicado por el valor de la carga del electrón. Miren que aquí la distancia es muy pequeña, es 25 por 10 a la menos 12 metros. Hay que tener en cuenta que ese menos 10 a la menos 12 es un prefijo que yo lo puedo escribir como pico, con una P. Entonces yo podría escribir 25 pico metros. ¿Listo? Y me evito escribir este por 10 a la menos 12. Ahí como usted lo quiera representar. Es válido los dos, ¿sí? Bueno, de todas maneras, entonces usted ya sabe que si hay un pico, eso indica por 10 a la menos 12. Entonces, mire, ¿qué se tiene? Se tiene el valor de la carga, ¿no? Así no esté aquí explícito, pero yo ya sé que debo multiplicar el 5 por la carga del electrón y acá el 2 por la carga del electrón. Entonces, lo primero que usted debe hacer en un problema es sacar los datos. ¿Qué datos me da el problema? Primero, la carga 1, como les acabo de decir, es 5E, es decir, 5 por la carga del electrón y esto me da 8 por 10 a la menos 19 Coulomb. Si voy a la carga 2, tiene 2E, es decir, multiplicar 2 por la carga del electrón me da 3.2 por 10 a la menos 19 Coulomb. Como me pide la magnitud de la fuerza eléctrica entre estas cargas, lo que debo hacer es aplicar la ley de Coulomb, ¿sí? Bueno, otros datos, aquí lo tengo, me da el radio 25, perdón, la distancia, ¿sí? R también se denota distancia, 25 por 10 a la menos 12 metros, y obviamente el valor de la constante eléctrica, que es 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Este es valor que me da el problema, esto me da el problema, esto me da el problema, y este valor es conocido ya. Listo, en la primera clase yo les hablaba que ese es el valor de la constante. Ahora sí, tengo todo lo necesario para encontrar la fuerza de acuerdo a la ley de Coulomb. La ley de Coulomb es
constante por el producto de las cargas dividido entre la distancia que las separa. Recuerde que el producto de las cargas debe ser positivo, pero como este es positivo, no tengo problema. Entonces yo reemplazo, pero si hubiese un valor negativo, simplemente lo coloco positivo. ¿Por qué lo coloco positivo? Porque un signo negativo en la fuerza lo que me indica es el sentido, al ser una cantidad vectorial. Entonces yo lo puedo deducir nada más hablando de la atracción y repulsión entre las cargas. ¿Listo? Entonces la constante K tiene este valor que lo acabo de escribir aquí. El valor de Q1, mírelo aquí, 8 por 10 a la menos 19. El valor de Q2 y la distancia elevada al cuadrado. Recuerde que aquí yo podría Coulomb al cuadrado, cancelar con Coulomb y con Coulomb. ¿Listo? Y el metro cuadrado lo puedo cancelar con este metro cuadrado y las unidades que me da la fuerza son Newton. Cuando yo coloco todos estos datos en la calculadora, obtengo un valor de 3.69 por 10 a la menos 6 Newton. Recuerde, en la calculadora, yo en lo posible sugiero que usemos los paréntesis tal cual usted los mira aquí escritos. Entonces ahí la calculadora va a entender. Usted puede colocar como una fracción en el numerador el 9 por 10 a la 9. No importa que aquí lo tenga a un lado, usted lo puede colocar en el numerador, lo multiplica por este valor de la carga 1, por el valor de la carga 2 y le pone dividido entre este valor elevado al cuadrado, siempre entre paréntesis. Respuesta entonces, la magnitud de la fuerza eléctrica entre las dos cargas es 3.69 por 10 a la menos 6 Coulomb. ¿Listo? Bueno, aquí tengo el dibujo, esta es la carga 1, la carga 2 de 5 por 10. Perdón, aquí está mal el valor. De pronto se me quedó del anterior. Este valor no es. Solo le voy a dejar Q1, solo le voy a dejar Q2, pero el valor de la distancia sí es y el signo también lo es. Entonces, recordemos que yo les había explicado que cada una de estas cargas, sean positivas las dos, sean negativas las dos o sean de signo contrario, cada una de ellas siente una fuerza, ¿sí? Respecto a porque está a la otra carga. Ahora, la cuestión es averiguar si esa fuerza es de atracción o repulsión. Entonces, como las cargas tienen el mismo signo, esta carga 1 siente una fuerza de repulsión, por eso está hacia la izquierda. Pero, de acuerdo a la tercera ley de Newton, la carga 2 también siente una fuerza que es también de repulsión, ¿sí? Tiene el mismo valor, pero está en sentido contrario. Tiene el mismo valor porque mire que aquí la pregunta es muy general. Determine la magnitud de la fuerza eléctrica entre ellas. Listo, usted la calcula. Pero yo le podría preguntar, determine la fuerza sobre la carga 1 y la forma de calcular sería idéntica. O también le podría preguntar, determine la fuerza sobre la carga 2 y también usted podría utilizar la misma ecuación y el resultado sería idéntico. Entonces, ¿qué cambia en el dibujo el sentido de esa fuerza? ¿Listo? Porque esta siente repulsión y esta siente repulsión y usted se da cuenta que a pesar de que tienen el mismo valor, están dirigidas en sentido contrario. Esta es la distancia entre las cargas. Mire que esta ecuación de la ley de Coulomb me dice que si la distancia disminuye, la fuerza aumenta. Entonces uno podría pensar, mire, es que la distancia es súper pequeña, por 10 a la menos 2 es un valor muy pequeño. La fuerza debería ser grande, ¿no es cierto? Pero hay que tener en cuenta también que esta misma ecuación nos dice que si las cargas aumentan, la fuerza aumenta, pero si las cargas disminuyen o bueno, digamos, son pequeñas, el producto de las cargas es muy pequeño, esa fuerza también va a disminuir. Entonces, si usted se da cuenta, las cargas tienen un valor súper pequeño cuando usted las multiplica, obviamente el valor sigue siendo demasiado pequeño y por lo tanto, también eso me dice que la fuerza va a disminuir.
¿sí? Por eso el valor es tan pequeño. Entonces, de pronto ese es como un análisis que usted lo puede hacer a partir de la fórmula. Repito, la fórmula de ley de Coulomb me dice que si la distancia aumenta, la fuerza disminuye, o si la distancia disminuye, la fuerza aumenta. Pero hay que tener en cuenta que al mismo tiempo depende del producto de las cargas. Si ese producto es pequeño, la fuerza debe ser pequeña. Y eso es lo que sucede aquí. A pesar de que la distancia es muy pequeña y la fuerza debería ser grande, el hecho de que las cargas o el producto de las cargas sea muy pequeño hace que esa fuerza disminuya, sea pequeña. ¿Listo? ¿Cómo hago esto en el simulador PET? Aquí ya tengo el dibujo, sin embargo voy a ir al simulador PET. Entonces, mire, este es el dibujo, ¿sí? Del mismo problema que acabo de mencionar. Dice que la carga uno tiene valor de 5E. Lo que pasa es que aquí en PET los valores van en múltiplos de la carga fundamental, que es la carga del electrón. Por eso, asimismo, acá lo puse como 5E y 2E. ¿Listo? 5E y 2E. Bueno, entonces tengo el valor de las cargas y aquí ya asume que ese 5E es 5 multiplicado por la carga del electrón y el 2E sería 2 multiplicado por la carga del electrón. Ahora sí, regresémonos. Me dice que es la distancia a la que debo de colocar 25 por 10 a la menos 12. Hay que tener en cuenta que esta distancia ya está en 10 a la menos 12, ya está en ese rango. Por lo tanto, en la regla solo debo marcar una distancia de 25 como separación entre las cargas. Esta es la carga 1 y esta es la carga 2. Si a usted le queda más fácil colocar la carga 1 en cero y la carga 2 a una distancia de 25, está muy bien. Pero si usted dice, no, no importa, yo voy a empezar en 40, en 30, en 50, en 60, voy a colocar una carga y la otra la coloco a 25 metros, entonces también está muy bien, eso es lo que importa. Y mire que el simulador ya me da el valor de la fuerza eléctrica y también me da el sentido, miren. Esta fuerza es de repulsión, esta fuerza es de repulsión. Y si usted compara este valor 3,69 por 10 a la menos 6, le da el mismo valor teóricamente. Entonces, ¿para qué me sirve la aplicación PET? Para corroborar el resultado. ¿Listo? Utilicémosla para eso, para que de pronto cuando me envíen, ya me envíen con el valor exacto. Si a usted no le da este resultado, pues quiere decir que hay algo que está mal. Recuerde que debe tener cuidado de que estas dos estén separadas la distancia que es. ¿Listo? A veces es un poco difícil colocarlo a 25, pero entre 60 y 70, pues lo colocaría en la mitad, que serían 5 picometros. ¿Listo? Sin embargo, voy a aquí a ir. Este es el link que a usted le dan en la guía y dice que vaya a escala atómica. Entonces, miren, aquí yo voy a colocar carga de 5E y de 2E. No importa, ¿no? Si aquí le coloco la carga de 2E y acá la de 5E, eso no importa, ahora les voy a demostrar. Entonces, miren que muevo esta carga en cualquier lado. Si usted dice, no, a mí me queda más fácil en cero, colóquela en cero. Lo que importa es que la otra vaya a 25 metros, entonces por aquí es 25. 20, 25 viene como por la mitad, mírelo aquí. Y ahí obtuve el valor. Si usted dice, no, es que yo quiero que esta sea la de 5 y que esta sea la de 2. Mire que el valor no cambió de la fuerza, ni la dirección, ni nada. ¿Por qué? Porque en la fórmula el producto de las cargas no varía. No importa que cambie una carga, pero el producto no varía, por lo tanto, la fuerza total pues es la misma. ¿Listo? ¿Hasta ahí tienen alguna inquietud, alguna pregunta? ¿No? Bueno, yo voy a asumir el silencio de algunos como que todo está claro. ¿Listo?
Bien, gracias, Jorge. Bueno, ese entonces era como para de pronto retomar un poco del punto uno que no quedó muy claro porque los ejercicios que yo había traído en la anterior clase eran con, perdón, con otros valores. Y la aplicación me daban valores de distancias súper pequeñas por 10 a la menos 12 y valores siempre de las cargas en términos de la unidad fundamental que es la carga del electrón. Pues por esa razón yo dije, no, entonces voy a llevar unos valores así para que les quede fácil hacer el primer punto. Recuerde que este es el punto A, es 1A, ¿no? El 1B está relacionado con el potencial. Ahora vamos a mirar qué es el potencial y el campo eléctrico, que también lo vamos a mirar. Sin embargo, esta parte del potencial y el campo, el profesor explicó, incluso él dio la respuesta a esa pregunta. Hay muchos estudiantes de los que han enviado avances que han tomado esa respuesta, obviamente está muy bien. Pues él ya dio eso, entonces, pues ahí me demuestra que usted estuvo pendiente de la web conferencia. Bueno, bien, entonces vamos a ir con el campo eléctrico, ¿sí? A ver, yo como les tengo compartido todo, entonces aquí miren. Entonces voy al ejercicio 1A que es de fuerza eléctrica, como el que acabo de, de hacer. El 1B ya es algo teórico, la diferencia entre campo y potencial. Igual ahora vamos a ver la definición de campo y de potencial. Y vamos, y acá está el simulador y el video. No se olvide que en el video debe explicar claramente, no se trata de leer el problema, sino de explicarlo, de usted en ese momento utilizar el simulador, mover la carga, mire, decir yo la coloco bueno, como lo acabé de explicar, ¿listo? Que se note que explica más, no que lee el problema. Y recuerde pues tener en cuenta todas las recomendaciones de que están en la guía para la elaboración del video. Bien, entonces esto es de potencial eléctrico y ley de Gauss. Sin embargo, aquí hay algo bueno con campos, ¿sí? A y B. Entonces, este tema lo vamos a trabajar hoy para que usted pueda hacer el ejercicio 2. Y ya mañana o pasado que nos reunamos nuevamente, vemos el 3 y el 4, que es de capacitores y dieléctricos. Bien, para los que se están conectando, les pido el favor que vayan a la plataforma y donde aparecen todos los encuentros de CIPA, donde les aparezca CIPA 2, Tarea 1, Electromagnetismo, Marilyn Ortega, le den inscribirse, me parece que hay ahí, ¿sí? Es necesario que usted se inscriba o que confirme su asistencia ahí en la plataforma. ¿Listo? Gracias. De pronto, Jonathan, parece que la manito me indicaba que ya lo hizo. Bien, vamos entonces con la parte de campo eléctrico. Primero, importante, el campo eléctrico es un vector, es una cantidad vectorial al igual que la fuerza eléctrica. ¿Cómo definimos el campo eléctrico? Simplemente como esa fuerza eléctrica por unidad de carga. ¿Listo? Y realmente el campo eléctrico lo que representa es como una carga de prueba experimentaría la fuerza eléctrica en ese punto. Primero, hago una aclaración. El campo eléctrico se calcula en un punto. Recuerde que cuando hablábamos de fuerza eléctrica, usted calculaba la fuerza sobre una carga. ¿Listo? Era fuerza sobre una carga debido a otra. ¿Sí? Recuerde que mínimo debo tener dos cargas. La una siente fuerza debido a bueno, digamos, la carga 1 siente alguna fuerza debido a la carga 2 y de igual manera la carga 2 siente una fuerza debido a la carga 1. Eso usted ya sabe y tiene el mismo valor, pero sentido contrario, de acuerdo a la tercera ley de Newton. Pero la fuerza eléctrica se calculaba sobre una carga. Ahora el campo se calcula en un punto. Y en ese punto vamos a suponer que existe una fuerza, suponemos, ¿no? Esa carga que suponemos que está en ese punto es una carga de prueba, le llamamos así, es positiva. Y el campo eléctrico lo que nos representa es cómo esa carga de prueba experimenta esa fuerza, ¿sí? Porque alrededor hay un campo eléctrico.
Bien, las unidades de campo eléctrico son newton sobre metro o voltio sobre metro, cualquiera de las dos unidades está bien. Es decir, usted podría demostrar que un newton sobre coulomb es equivalente a un voltio sobre metro. Ya sería mirar a qué es igual un newton o de dónde viene el coulomb, o perdón, de dónde viene el voltio y ahí hacer como la comparación y igualar estas dos cantidades, ¿sí? Estas dos unidades. Cualquiera de las dos las puede utilizar. Bien, entonces, como les había dicho, el campo eléctrico se define como la fuerza por unidad de carga. Miren, aquí está la ecuación. La ecuación me dice que, bueno, el campo está aquí con negrilla, es una cantidad vectorial, la fuerza también, y obviamente la carga, pues es un número, es un escalar. Si yo reemplazo el valor de la fuerza, recuerde que la fuerza de la ley de Coulomb era igual a la carga por, perdón, a la constante por una carga, no sé, Q sub 0, Q sub 1, no importa, ¿sí? O le puedo colocar para que se me cancele como Q por Q1. José de los Santos, porfa, ten cuidado con el micrófono, ¿listo? Entonces, recuerde que esta es la fórmula de la ley de Coulomb para la fuerza. Si usted reemplaza aquí esta fuerza, entonces, ¿qué pasa? La divide entre la carga, ¿no es cierto? La debe dividir entre esta carga Q. ¿Qué va a pasar? La carga Q con la carga Q se van a cancelar y la ecuación del campo que me queda es esta. La constante por la carga 1 sobre la distancia elevada al cuadrado. ¿Listo? De ahí viene esta ecuación. Entonces, hay algo también que mencionaba el director en la webconferencia sobre las líneas de campo eléctrico. Es importante, pues él lo mencionó, incluso hubo algunas gráficas que él mostraba que las líneas de campo eléctrico salen de las cargas positivas, llegan a las cargas negativas, y él mostraba cómo son las líneas de campo entre dos cargas positivas, dos negativas o dos cargas de signo contrario. Incluso uno puede mirar qué sucede si yo tengo una carga con un valor mayor, otro menor, cómo son las líneas, donde se miran más líneas de campo. Listo, eso lo explicó él. Entonces, ya con esta definición de campo eléctrico, vamos a hacer un ejemplo. Tengo una esfera metálica cuyo diámetro es de 18 centímetros, posee una carga de 8 microcoulomb, distribuida uniformemente sobre su superficie. Listo, se encuentra que a una distancia r de la superficie de la esfera, el campo eléctrico tiene un valor de 2 por 10 a la 6 newton sobre coulomb. Encuentre esa distancia. Bueno, a ver, por aquí tengo así. Entonces voy a hacer pequeñito como un pequeño dibujo, bueno, aunque a veces aquí no me queda tan bien porque lo hago así a mano. Sin embargo, es para que comprendan esta parte ay, yo no sé por qué se va esa línea aquí. Bueno, perdón. Ahí tengo una, obviamente esto parece un círculo, pero no es un círculo, es una esfera. Entonces usted ya tiene que imaginarse es una esfera. Pero lo que quiero aquí hacerle caer en cuenta es en cuanto a la distancia y el radio. Entonces, este es el radio de la esfera. ¿Cuál es el radio de la esfera? El radio de la esfera es, si el diámetro son 18 centímetros, obviamente el radio de la esfera son los 9 centímetros, ¿sí? 9 centímetros. Bien, ¿qué me dice el problema? Me dice que
a una distancia r, bueno, por aquí no importa, aquí a una distancia r, la distancia r es esta. Esta es la distancia r. ¿Por qué? Porque la distancia siempre se mide desde el centro de la esfera. ¿Listo? A esa distancia, aquí tengo el valor del campo eléctrico. Y el campo eléctrico tiene un valor de 2 por 10 a la 6 newton sobre coulomb. ¿Qué datos tenemos? Tenemos el valor de la carga, tenemos el valor de la distancia, tenemos el valor del campo y nuevamente el valor de K, que ese lo coloco aquí, pero es algo que desde la primera clase se dio. Entonces, me preguntan la distancia, la anterior ecuación, miren, esta ecuación de aquí, en esta ecuación yo tengo el campo, ya me lo dan, tengo el valor de la constante, tengo el valor de la carga, solamente de esta ecuación me queda despejar la distancia. De este mismo problema se lo podrían plantear preguntándole el campo eléctrico, obviamente dándole la distancia, o le podrían preguntar la carga, ¿sí? Obviamente dándole la distancia. Entonces yo en este ejercicio que puse, que les planteo, quiero despejar R. Me parece, a ver, denme un segundo, voy a mirar. Miren, me parece, determine la carga de la esfera. Miren que en este punto me pide es la carga, ¿sí? Determine la carga de la esfera. Entonces, ustedes tendrían que despejar la carga. Yo voy a despejar la distancia. Denme un segundo, por favor. Ya les vuelvo a compartir. Regálenme un momento. Listo, entonces les vuelvo a compartir. Mm, Se fue desde el inicio. Bueno, entonces, como les decía, a ustedes en el punto 2.1, 2A, bueno, les pide hallar el valor de la carga. Entonces, usted va a despejar la carga. En este ejercicio que traje, solamente voy a despejar el radio. Bueno, entonces, ya tengo los datos del problema y tengo la ecuación. A ver, espéreme, el campo eléctrico tiene un valor. Ay, no, me parece que... Ah, ya, este es, perdón, este es el ejercicio. No sé por qué este acá está cambiado. Bueno, entonces, este es el ejercicio, ¿listo? Esta es la ecuación que tengo, entonces voy a despejar la distancia. Se despeja el valor de la distancia. ¿Cómo se despeja el valor de la distancia? Mire. Recordemos que esta distancia está en el denominador, entonces yo la puedo pasar al otro lado. Digamos que si está dividiendo, pasa acá arriba a multiplicar. ¿Listo? Entonces pasa como r cuadrado por e igual a k por q. Y luego la e que está multiplicando a mi variable, la que quiero despejar, pasa a dividir. Entonces, mire, pasa a dividir y como esta variable está al cuadrado, pues simplemente saco raíz a ambos lados. Cuando yo saco raíz acá se cancela y acá me queda raíz de k, q sobre e. Mire que yo hice o traje este ejercicio donde me piden encontrar el valor
el valor del radio porque incluso es un poquito más complicado de despejar, por eso lo traje. A ustedes les toca despejar carga, pues es mucho más fácil. Bueno, entonces, ahora sí ya tengo los datos. Reemplazo, ¿no es cierto? En esta R reemplazo el valor de la constante, reemplazo el valor de la carga y reemplazo el valor del campo eléctrico que me da el problema. Entonces, cuando yo hago toda esta operación en mi calculadora, me da este valor y este valor sacado raíz me da 0.189. Yo lo puedo aproximar a 0.19 metros o a 19 centímetros. Ojo, este valor, 19 centímetros, si yo voy al gráfico que hice, al gráfico, este valor es todo este. Pero a mí me preguntan la distancia de la superficie de la esfera. O sea que yo necesito realmente es esta distancia, esta de aquí. Lo voy a hacer con este color azul. Esta distancia es la que necesito. ¿Listo? Entonces, a esa distancia que encontré, que es toda a partir del radio, debo restarle el valor del radio de la esfera. ¿Listo? ¿Por qué? Repito, la distancia que encontré es esta. ¿Por qué? Porque esa distancia en la fórmula viene siempre desde el centro de la esfera. Entonces ya incluye el radio. Pero como a mí me preguntan es la distancia a partir de la superficie, debo restarle este radio. Entonces voy nuevamente acá y dice, la distancia encontrada se mide a partir del centro, por lo tanto es necesario restar el radio de la esfera, es decir, la distancia pedida es los 19 centímetros que obtuve menos el radio de la esfera que son 9 centímetros, el resultado son 10 centímetros, ese es el radio. ¿Listo? Miren que en el ejercicio que a ustedes les dan, dice, determine, bueno, una esfera no conductora, me dan el radio, determine la carga de la esfera si la magnitud del campo a una distancia r del centro. Aquí ya no es necesario ni hacer ninguna resta ni nada porque dése cuenta que la distancia que le dan siempre parte del centro. Pero como aquí le pregunta es la carga, entonces en la misma ecuación simplemente usted tiene que despejar la carga y escribir esa distancia que aparece ahí. Bueno, bien. Vamos a ir con potencial eléctrico. Entonces, potencial eléctrico me dice, bueno, aquí yo veo necesario antes de definir el potencial eléctrico, porque el potencial eléctrico se define en función de la energía potencial eléctrica, por lo tanto, entonces, la energía potencial eléctrica es la capacidad de realizar trabajo que tiene una carga eléctrica cuando se encuentra inmersa en un campo eléctrico. Mire, la energía potencial también en algún momento usted de pronto miró energía potencial, pero gravitacional. Entonces, el concepto es muy similar, ¿no? Pero aquí dice cuando está inmersa en un campo eléctrico, porque está hablando de cargas eléctricas. Cuando hablamos de energía potencial gravitacional, pues serían dos partículas que están inmersas en un campo gravitacional, ¿sí? Esa sería la diferencia, pero el concepto en sí no cambia, solo que ahora hablamos de cargas y en un campo eléctrico. Otra cosa u otra forma de definir la energía potencial eléctrica es como la energía almacenada en un sistema de cargas cuando están separadas en un determinado punto del campo eléctrico. Al ser energía potencial, pues obviamente se mide en julios. ¿Listo? Y esta es la fórmula, perdón, para la energía potencial eléctrica. La constante por el valor de dos cargas, aquí le colocaba si usted quiere Q sub 0, Q por Q, o Q sub 1 por Q2, Q2, Q3, no importa, pues las cargas que usted tenga, y lo divide entre la distancia. No hay que equivocarse porque tanto en la fuerza eléctrica como en el campo eléctrico se divide entre radio al cuadrado. Ahora sí, ya con esta definición, entonces nos queda más fácil definir el potencial eléctrico como la energía potencial eléctrica por unidad de carga. Entonces, mire, el potencial, primero, la energía potencial se denota con una U, igual que se lo hizo en energía potencial gravitacional, pero el potencial, que también se le llama voltaje, se denota con una V. ¿Listo?
y es igual a la energía potencial eléctrica, mírela aquí, por unidad de carga. Recuerde que se mide en voltios, por lo tanto, si esta se mide en julios y esta en coulomb, yo puedo decir que un julio sobre coulomb es igual a un voltio, ¿cierto? Ahora, yo puedo aquí, en esta ecuación, reemplazar este valor de U, este de acá. Si yo reemplazo el valor de U, se me cancela Q y me queda, mire aquí, se cancela este valor de Q, ¿sí? Y me queda que el potencial u otra forma de escribir el potencial para un sistema de cargas es K por Q sobre R. Digamos que tenemos dos ecuaciones para el potencial. Esta de acá, energía potencial eléctrica por unidad de carga, o constante por carga sobre la distancia. ¿Listo? Tenemos dos ecuaciones para determinar el valor del potencial. ¿De qué depende? Pues depende del ejercicio, de los datos que yo tenga, ¿no es cierto? Bueno. Y un último concepto que también lo menciona ahí es la densidad de carga. Entonces es importante la densidad de carga. Hay densidad de carga lineal, hay densidad de carga superficial y volumétrica. En este ejercicio, bueno, sí, en el ejercicio de la guía están enfocados en densidad de carga volumétrica, entonces obviamente me voy a enfocar en ella. ¿Qué es la densidad de carga? Es la medida de la cantidad de carga por unidad de longitud o por unidad de área o por unidad de volumen. En nuestro caso sería por unidad de volumen, es la cantidad de carga, ¿listo? Entonces aquí dice que cuando se refiere a volumen, mire, las unidades son coulomb metro cúbico y se denota por un rho y se llama densidad volumétrica. Por ejemplo, cuando uno habla de densidad lineal es un lambda y las unidades, bueno, ahí me salió como feo, las unidades serían coulomb sobre metro. Cuando es densidad superficial es este sigma y sería coulomb metro al cuadrado. Y nosotros tenemos este rho, que es densidad volumétrica, coulomb metro cúbico, son las unidades. ¿Listo? Miren la fórmula. Es la cantidad, como lo acabo de mencionar, de carga por unidad de volumen. ¿Listo? Nada más. Pues con eso ya podrían resolver. Ahora sí vamos a hacer este ejemplo. Bueno, este es un tanto diferente, pero solamente es diferente en el cálculo del volumen. Miren, si vamos a la guía, ya saben cómo hacerlo. Ahora vamos con este ejercicio. Dice, si la densidad de carga de la esfera, miren que me dan una densidad de carga, aquí phi debe ir reemplazado por el valor que usted escogió y me pide determinar el potencial ubicado a 3 metros del centro de la esfera. Entonces, aquí tengo un cilindro, listo, me dan las medidas del cilindro y la densidad volumétrica, me piden calcular la carga total. Bueno, entonces voy a explicarles esto y les indico cuál sería la diferencia pues con el ejercicio que ustedes tienen que hacer. Entonces, ¿qué datos tengo? Tengo el radio, está en las unidades del sistema internacional, está muy bien, la altura del cilindro y la densidad volumétrica. O sea, los datos no debo hacer ninguna conversión. Ahora sí, como me piden la carga, simplemente yo de la ecuación de la ecuación que acabamos de mirar, pues yo despejaría carga, ¿no es cierto? Carga sería igual, este término que está dividiendo pasa a multiplicar aquí al rho. Pero, o sea, digamos que la carga me queda igual a la densidad de carga, que sí la tengo por el volumen. El volumen no lo tengo, ¿sí? Eso es algo que también usted en el ejercicio tiene que calcular porque ahí le pide es una esfera. Entonces, la fórmula usted ya la busca, cuál es el volumen de una esfera. Yo tendría que hacer del cilindro, ¿no es cierto? Esa es la única diferencia. Entonces, miremos. El volumen de un cilindro se calcula como pi r al cuadrado por h. Como el radio lo tengo y la altura la tengo, pues simplemente reemplazo el valor del volumen y ese valor del volumen lo multiplico por rho y encuentro el valor de la carga, que son 188.49 coulomb. Y listo. Ahora sí, ¿a usted qué le pregunta? Determine el potencial.
¿no es cierto? Entonces, como usted ya tiene la carga, usted asimismo ahí le dan la densidad de carga, puede calcular el volumen y usted ya encuentra la carga. Entonces simplemente vamos a la fórmula de potencial y el potencial es, aquí está, la constante, que usted ya la conoce por la carga, que ya la encontró porque es el mismo proceso, y dividido entre la distancia, que también el problema se lo da, mírela aquí, a 3 metros del centro. ¿Listo? Entonces, eso sería lo que usted tiene que hacer. Yo pues no le hice un ejercicio igual, pero sí muy parecido y le estoy explicando cómo usted debería hacer sus ejercicios. Mire, sería muy bueno que usted intente hacer así, como ordenado, ¿no? Colocar los datos, la fórmula, si hay algún despeje. Mire que esto es utilizando el editor de ecuaciones, usted se da cuenta que se usa, que queda bien. Utilícelo adecuadamente cuando es exponente, no utilice este gorro porque no es necesario. Hay una opción que dice e elevado a la x, me parece, bueno, esta es la opción que a usted le permite utilizar su índice, superíndice, como quiera, ¿listo? No utilice el gorro porque no es necesario. Bueno, este es otro ejercicio, ya creo que es el último, a ver, sí, es el último. Entonces veámoslo rápidamente. Dice una carga puntual de 5 microcoulombs se sitúa en el origen de un sistema de coordenadas. Determina el potencial eléctrico a 10 centímetros de la carga. Este es similar, ¿no es cierto? Veamos porque aquí me pregunta algo más. No, pero es similar también como para enfatizar lo que usted tiene que hacer. Le traje este ejercicio. Entonces, ¿qué datos tengo? Tengo nuevamente la carga y la distancia. Ojo, como la distancia está en centímetros, debo hacer el paso a metros, no se olviden de eso. Me pregunta el potencial. Entonces, el potencial está muy parecido a lo que usted tiene que hacer antes. Mire que aquí la carga ya la tiene. En el problema la tiene que calcular, como yo le expliqué hace un momento. Y calcula, reemplaza los valores nada más. El valor de K, el valor de la carga y el valor de la distancia. Ojo que la distancia no va elevado al cuadrado y haciendo esta operación ese es el resultado. Y listo, así encuentra el potencial. Si usted se da cuenta, pues realmente no es complicado el segundo punto, era el que quería traer hoy. Como el tercero y cuarto es de capacitores y de capacitores con dieléctricos, lo voy a explicar en el siguiente SIPA. Hoy, yo creo que hoy a más tardar mañana le confirmo si el SIPA lo voy a hacer mañana o pasado. Yo creo que mañana lo voy a hacer a la misma hora. Entonces espero su asistencia, ¿listo? Recuerden, miren, hay muy poquitos, solamente hay 6 estudiantes de los 165, entonces voy a hacer esa recomendación. Listo, lo importante es que usted intente asistir, mire la grabación. He tratado de traer ejercicios puntuales cercanos a los de la guía para no enfocarme mucho en teoría, sino en lo que usted necesita. Recuerde que en las webconferencias hay una buena explicación de la teoría e incluso de otros ejercicios. Y eso, muchachos, eso es todo. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto la respondo. No, profe, muchas gracias. Pues ya realizando los ejercicios, a ver qué dudas presentamos y ya ahí sí. Ah, Las listo, bueno. sacamos. Listo, como les digo, trataré mañana mismo ya hacer lo relacionado con el tercer y cuarto punto para ya finalizar el próximo, la próxima tarea. Voy a hacer los CIPAS más rápido apenas la abran para que usted pueda avanzar, porque miren que incluso sin CIPA hay estudiantes que ya me han enviado avances de todo, ya me han enviado toda la tarea. Entonces, pues muy bien por ello. Sin embargo, yo sé que otros estudiantes pues necesitan como un poco más de asesoría. Por esa razón voy a hacer el SIPA, pues voy a tratar de hacerlo rápido. Intento hacerlo después de la webconferencia porque como ya les he mencionado, en la webconferencia se explica muchísimo. Entonces, esto es como un complemento, ¿sí? Eso es todo, muchachos. Eso, si tienen dudas, eh, es PET simulador, pero mira que el link, Jorge, te aparece el link te aparece ahí en la misma guía.
¿Listo? Lo que pasa es que tú lo puedes encontrar en Google, pero cuando tú lo buscas así, tienes que saber en qué opción ir, porque ahí no solamente hay estas simulaciones, hay muchísimas de física y de otras materias, entonces tienes que escoger el tema, tienes que mirar, es un paso más extenso, entonces yo te recomiendo que simplemente ingreses con el link que aparece en la tarea. ¿Listo? Vale, con mucho gusto. No se olviden que el video tiene que ser explicando el ejercicio, no leyéndolo, explicándolo. Bueno, listo. Con mucho gusto. Entonces, los espero en el siguiente CIPA. Ya les comparto la invitación a través de la plataforma. Cualquier duda, ahí estoy pendiente a aclararles. Bueno, que estén muy bien, que pasen buena noche. Gracias, profe. Feliz noche. A ustedes, que Gracias, estén muy tutora. bien. Bueno.